Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos a los destructores clase Iowa, uno de los más poderosos destructores de la historia. Los acorazados de la clase Iowa. Eran 6 acorazados pedidos por la Armada de los Estados Unidos entre 1939 y 1940 para escoltar los destacamentos de portaaviones. 4 fueron terminados a mediados de los años 40. 2 más fueron comenzados y se cancelaron antes de su terminación. En 1938 la US Navy se movió rápidamente para desarrollar un acorazado de 45.000 toneladas que pudiera pasar a través del Canal de Panamá, lo que limitaba su tamaño. Los estudios determinaron una manga máxima de 32,9 metros, una longitud de la línea de flotación de 262 metros, permitiendo una velocidad máxima teórica de 34,9 nudos. También se solicitó que la clase tuviese un castillo alargado y en el centro de la nave y una proa con bulbo. Las naves de la clase Iowa fueron construidas para navegar a la misma velocidad que los portaaviones de escuadra de clase Essex de Estados Unidos. Su batería principal y armas secundarias fueron diseñados para enfrentarse a las naves de la Marina Imperial de Guerra japonesa, y para bombardeo de costa antes de los desembarcos y asaltos anfibios del ejército de Estados Unidos. Cuando entraron en servicio durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial, los acorazados de la clase Iowa fueron asignados para funcionar en el Pacífico, para proporcionar sobre todo protección antiaérea a los portaaviones de Estados Unidos y para realizar el bombardeo de costa. Entre los Iowas, únicamente el New Jersey combatió contra una nave de superficie durante la Segunda Guerra Mundial. Los acorazados de la clase Iowa estaban posiblemente entre las naves más pesadamente armadas de los Estados Unidos. Su principal arma de fuego eran sus 9 cañones de 406 milímetros, agrupados en 3 torres respectivamente que podían hacer blanco a 39 kilómetros. Originalmente fueron diseñadas para 2 tipos de munición, una perforante para el trabajo antibuque y otra de alto explosivo para el uso contra blancos no blindado y el bombardeo de la costa, pudiendo usar al final de su vida una gran variedad de tipos de munición, que iban desde las perforantes hasta las cargas nucleares tácticas llamadas K-80s. La munición de estos cañones pesaban 1.225 kilogramos de peso, tenían una velocidad inicial de 825 metros por segundo, y eran capaces de penetrar una muralla de hormigón armado de 9 metros de espesor y tenían un alcance máximo de 39 kilómetros. Las torretas no se unen realmente a la nave, se asientan en rodillos, lo que implica que si la nave volcara las torretas se desprenderían. Las torretas son de 3 cañones. Cada cañón se puede elevar y disparar independientemente. Las armas se pueden elevar de menos 5 grados a más 45 grados, moviéndose a una velocidad de hasta 12 grados por segundo. Pueden rotar 300 grados a una velocidad cercana de 4 grados por segundo. Cada torreta requería un equipo de 94 hombres para operarla. En su modernización de los años 80, cada torreta incorporó un radar DR-810 que medía la velocidad en la boca de cada arma, y que hizo más fácil predecir a qué velocidad los disparos tenían éxito. Junto con la dirección de control de tiro Mark 160 y la mejora del propelente, hicieron que estas armas fueran las más precisas del acorazado. La batería secundaria de la nave consiste en 10 montajes gemelos de 127 milímetros, 5 por cada banda, y 4 sistemas de disparo MK-37. Podían impactar a 14 kilómetros con proyectiles sólidos o de proximidad, y era útil tanto en un papel antiaéreo como contra naves hostiles de pequeño desplazamiento. Cada montaje gemelo pesa 77.399 kilogramos y tenía un equipo de 13 hombres, pensada más para la lucha antiaérea. Su eficacia pronto declinó cuando los cazas embarcados japoneses llegaron a ser más rápidos. Después se elevó otra vez hacia el final de la guerra debido a una mejora al sistema disparo MK-37 y a la munición de proximidad. Durante la modernización de los años 80, 4 montajes gemelos fueron retirados para hacer sitio para los misiles, los 2 más lejanos de popa y los 2 del medio en cada banda, puesto que fueron diseñados para escoltar a la flota de portaaviones de ataque rápido. Los acorazados de la clase Iowa estaban todos equipados con un arsenal temible de armas antiaéreas de 20 milímetros y 40 milímetros, para proteger a los citados portaaviones contra los cazas y bombarderos de picado japoneses. Aparte de su potencia de fuego, la otra característica que define un acorazado es su blindaje. Los acorazados son generalmente blindados para soportar un ataque de las armas del mismo tamaño que portan. Los Iowas se beneficiaron de avances en la tecnología del acero, que permitieron que la forja del acero en temperaturas y un tratamiento de calor más altos, que produjo un blindaje de más alta calidad, más fuerte y elástico. El metal era un compuesto níquel-acero, clasificado como acero inoxidable, que puede doblarse fácilmente y resiste la corrosión. La armadura de los acorazados de la clase Iowa se puede dividir en la parte sobre la línea de flotación,
que se diseña para proteger la nave contra el fuego y el bombardeo aéreo, y debajo de la línea de flotación, prevista para proteger el casco contra minas, bombas de tiro errado y torpedos. La armadura subacuática incluye la protección lateral y un fondo triple, ambos sistemas de varias capas diseñados para absorber la energía de una explosión subacuática equivalente a 320 kilogramos de trinitrotolueno. Como defensa antitorpedos, cada lado de la nave es protegido por un tanque montado fuera del casco y cargado con el fuel oil u otro lastre líquido, y un tanque interior vacío, todo a partir de la tercera cubierta desde el fondo de la nave. Los tanques líquidos se deben deformar y absorber el choque de la explosión y contener la mayoría de los cascotes de la estructura dañada. Se espera que el vacío interno contenga cualquier salida en los espacios interiores de la nave. La armadura se diseña para parar los fragmentos del torpedo que penetran el segundo tabique hermético. Al final de la guerra, el Iowa, New Jersey y Wisconsin fueron desarmados y puestos en reserva. La construcción de las dos naves inacabadas fue parada y cancelada. Los Iowas fueron reactivados en 1950 con el estallido de la Guerra de Corea, y devueltos a la reserva tras el fin de las hostilidades en 1955. En 1968, el New Jersey fue puesto de nuevo en activo y enviado como ayuda a las tropas de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Hizo un tour por la línea de fuego, y fue desarmada el año siguiente y vuelto a poner en reserva. En los años 80, los acorazados fueron devueltos al servicio activo por el presidente Ronald Reagan, dados de alta fundamentalmente por su papel de bombardeo de costa. Las naves también proporcionaron un oponente a los grandes cruceros lanzamisiles de la nueva clase Kiro. Cada acorazado de Iowa fue modernizado para llevar sistemas de guerra electrónica. Se reemplazaron los cañones Bofors de 40 mm por sistemas SIP Phalanx para defensa contra los misiles antibuque, misiles para el uso contra blancos en tierra y en mar, como el Tomahawk y el Harpoon, por lo cual se retiró las armas antiaéreas de 20 y 40 mm y 10 montajes de 127 mm. Así la popa de los acorazados fue entonces reconstruida para acomodar los compartimientos del misil, permitiendo al Missouri lanzar un total de 32 misiles Tomahawk y contar con 2 lanzadores de 4 misiles Harpoon, uno a cada banda, que son capaces de hacer blanco a 140 kilómetros. Sus misiones en los años 80 y principios de los años 90 incluyeron la intervención de Estados Unidos en la Guerra Civil Libanesa en 1983 en Beirut y en la Guerra de 1991 del Golfo, primero en la Operación Escudo del Desierto y después como parte de la Operación Tormenta del Desierto. La clase Iowa utilizó varios tipos de aeronaves para el reconocimiento y para marcar sus disparos de artillería. La aeronave inicial fueron hidroaviones que eran lanzados mediante catapultas de vapor desde la nave, amerizaban al regresar de sus patrullas y eran izadas mediante grúas a la popa del buque. Alrededor de 1949, los hidroaviones fueron sustituidos por helicópteros en los acorazados de la clase Iowa. Los helicópteros, además de marcar para la artillería, realizaban búsqueda y rescate, pudiendo transportar personal entre el buque y tierra. A partir de 1986 los Iowa comenzaron a utilizar los UAV, PAIANE, equipados con cámaras de vídeo, para proporcionar imágenes para los observadores de tiro de las armas a bordo de los acorazados recientemente reactivados. Los acorazados de la clase Iowa son los acorazados más rápidos de todos los puestos en servicio, capaces de velocidades sostenidas de 33 nudos. La planta motriz consiste en 4 turbinas de vapor de General Electric, cada una que conduce a una única turbina, y a un eje que hace girar una hélice. Las 2 hélices externas en los clase Iowa tienen 4 palas y miden 5,5 metros de diámetro. Las 2 hélices interiores tienen 5 palas y miden 5,3 metros de diámetro. 8 calderas de Babcock y Wilcox funcionan a 4136,85 kPa con una temperatura máxima de 468 grados. Cada uno de los 4 acorazados de la clase Iowa se equipa con el sistema de radar ANSPS-49, de largo alcance, bidimensional, de búsqueda aérea y el radar ANSPS-67 de corto alcance, de 2 dimensiones. Desarmado por última vez a comienzos de los años 90, los Iowas estuvieron conservados en las flotas de la reserva de la US Navy. 2 finalmente fueron donados para el uso como barcos museo. En 1996, se autorizó que los Iowa fueran borrados del registro naval. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.